Lo primero que quisiera decir es que el argumento del efecto disuasivo o intimidativo, intimidador de la pena de muerte no puede ser en ningún caso el argumento principal contra esta pena, sino que el argumento fundamental debe hallarse en la dignidad de la persona humana y en la crueldad de este tipo de pena, que vulnera el derecho humano más importante, es decir, la vida, y ello con independencia de su modo de ejecución. El efecto intimidante o disuasivo de la pena de muerte se vincula al fin preventivo general negativo de la pena, que se basa en la idea de que sería capaz de proyectarse al futuro en orden a evitar nuevos hechos delictivos como aquellos que motivaron la imposición de la pena, disuadiendo, por tanto, a potenciales delincuentes de su realización. Lógicamente, el pensamiento preventivo siempre ha tenido uno de sus puntos débiles en la verificación empírica, que en el caso que nos ocupa de la pena de muerte se ha tratado de llevar a cabo, sobre todo en los Estados Unidos, a través de diferentes estudios y modelos matemáticos que, como ya ha puesto de relieve sobradamente el profesor Hood, sin embargo, han sido criticados por diferentes razones y motivos de carácter técnico y que, en cualquier caso, no desprenden conclusiones definitivas. De ellos no puede desprenderse conclusiones en modo alguno definitivas. Pero el principal problema del pensamiento preventivo no radica, en mi opinión, en la legitimación empírica, argumento que en todo caso podría utilizarse añadidamente a otros que son más importantes en contra de la pena de muerte, siempre y cuando pudiera demostrarse su ineficacia. No sería un argumento baladí en contra de la pena de muerte. Pero, en todo caso, no puede ser, como ya he dicho al principio, el argumento fundamental, sino que el principal problema del pensamiento preventivo en general y del pensamiento de la prevención general negativa o de la intimidación en particular radica justamente en la legitimación axiológica. La intimidación, como cualquier otro fin preventivo de las penas, encuentra su límite en este sentido en el conjunto de postulados que provienen de la filosofía de la Ilustración y que son constitutivos del derecho penal en el Estado de Derecho. Entre estos límites se encuentran, en mi opinión, la prohibición de la pena de muerte, así como de la tortura y de los tratos inhumanos y degradantes, como reglas de validez absoluta, no sometidas a juicio de ponderación alguno. Claro, esto se contrapone a todo el debate que se ha producido en Norteamérica sobre el efecto disuasivo de la pena de muerte, que parte, por el contrario, de una ponderación en relación con el homicidio de condenados a muerte y, por otro lado, los supuestos efectos preventivos, elevando a deber de Estado, y todo ello con una manipulación en todo caso, no demostrada de datos y estadística, el hecho de tener que castigar con semejante pena. Bien, pero aun cuando estuviésemos dispuestos a admitir lo anterior, habría un obstáculo más importante que vencer, que es el argumento retribucionista. El correlato sería que, en el fondo, para el pensamiento subyacente de que la pena de muerte sería el castigo justo y, por tanto, merecido a la realización de determinados hechos muy graves, resulta indiferente que se puedan probar o no el efecto disuasorio de la pena capital. Se trata de un obstáculo de naturaleza cultural que hunde sus raíces en convicciones profundas. Se ha dicho por este motivo que sin ese arraigo en la convicción social decaería todo el apoyo a la pena de muerte y, en este sentido, juega un papel muy importante justamente el efecto civilizador de la abolición de la pena de muerte. Solamente dos líneas respecto a un nuevo enfoque contra el pensamiento retributivo que proviene de los avances producidos
en el ámbito de la investigación sobre el cerebro que tratan de demostrar la existencia de déficits orgánicos, así como relativos al control de los impulsos, que estarían detrás de determinados comportamientos violentos. Estos han dado lugar en los Estados Unidos a determinadas estrategias de defensa en orden a evitar la imposición de la pena de muerte y su sustitución por penas de prisión de carácter permanente, haciendo uso de técnicas de neuroimagen que vendrían a demostrar una menor culpabilidad. El ejemplo más significativo es el caso de Roper versus Simmons del año 2005, en el que la Corte Suprema norteamericana entendió que se violaría la 8ª enmienda en este sentido en caso de aplicar la pena capital a menores de 18 años debido a que básicamente en estos casos estaríamos hablando de una inmadurez biológica de los cerebros. Es un tema muy complejo sobre el que solamente querría decir una cosa, y es que este tipo de estrategia se fundamenta en lo inmediato, en el corto plazo, en demostrar una menor culpabilidad, pero en el largo plazo puede llegar a resultar contraproducente si también por vía neurobiológica pudiera llegar a demostrarse la peligrosidad futura de determinadas personas, y ello no se enmarca en el modelo de un derecho penal restringido previamente. Bueno, muchas gracias.